nos obliga a verificar que el futuro embalse Kirchner no afecte bajo ningún punto de vista los niveles naturales del lago argentino, dividimos el trabajo básicamente en 3 etapas. En una primera etapa contactamos al Instituto Geográfico Nacional, que es el único organismo oficial que existe en la Argentina y que está autorizado a fijar niveles. Cuando ustedes están en un puerto o tal vez quienes conocen la Patagonia se encuentran a veces con unos mojones de hormigón con una placa de bronce que dice IGM, es el antiguo Instituto Geográfico Militar, o IGN. Bueno, esas placas son un documento importantísimo de nuestra geografía y de nuestra topografía. Esos niveles, esas coordenadas, son fijadas únicamente por el IGN. Teniendo en cuenta esa circunstancia y que el IGN, por pedido del Gobierno Nacional, debía ofrecernos toda su asistencia y colaboración para este trabajo, lo primero que hicimos fue, en los primeros meses de este año, el IGN colaboró con nosotros, recorrió toda la zona, tanto al sur del río Santa Cruz, para que ustedes tengan una idea, en toda la vinculación entre la Ruta 40, de la zona del aeropuerto, la Ruta 9 provincial y la ruta que va hacia Río Gallegos, identificó cuáles de esos mojones eran los que estaban vigentes, los que tenían sus coordenadas visibles y en buen estado, las verificó con equipamiento de alta precisión. Lo mismo hizo del lado norte, fundamentalmente por la Ruta 40 yendo hacia La Leona y hacia el lago Viedma. Nos entregó oficialmente las coordenadas y los niveles de esos puntos. Yo aquí solo a modo de ejemplo he identificado algunos de esos puntos, cada uno tiene su nombre y sus coordenadas, y entregándonos esa información nos permitió a nosotros iniciar con el proceso más detallado. ¿En qué consistió ese proceso? Justamente desde el lado norte del río Santa Cruz y desde el lado sur, tomando esos puntos como referencias, hicimos una nivelación de precisión, fijamos cotas sobre el nivel del mar, tanto del sitio de la represa Zeppelin, el sitio de la represa Kirchner, la escala, que seguramente ustedes han visto aquí en la costa del lago frente al Hotel Las Dunas, la escala que está ubicada en el río, en la estancia Chamefur, para que ustedes se ubiquen unos 2000 metros aguas arriba del puente que cruza la Ruta 40 sobre el río Santa Cruz. Y contratamos 2 empresas especializadas, una empresa local que tiene sede en Calafate y en Río Gallegos y que conoce muy bien la zona, trabajó desde el lado norte vinculando esos 4 puntos, Zeppelin, Kirchner, escala en Chamefur y escala en el lago argentino, con precisión milimétrica. Por otro lado, una empresa también muy experimentada en el tema que trabaja fundamentalmente Buenos Aires, Córdoba y la Mesopotamia, hizo lo mismo viniendo desde el lado sur, siempre apoyándose en los puntos que indicó el IGN. Los resultados independientes de esas 2 empresas difirieron en apenas 2 o 3 milímetros, es decir, nos quedamos tranquilos de que con la información del IGN y con el trabajo de esas 2 empresas, los 4 puntos de referencia estaban perfectamente nivelados. La fase siguiente fue hacer un relevamiento que no había sido efectuado con suficiente detalle en estos 60 o 70 años de estudio del proyecto, que incluyó toda la zona de las nacientes del río Santa Cruz. Esta foto les resultará familiar, este es el lago argentino y aquí nace el río Santa Cruz. Relevamos más de 20 kilómetros de río con secciones batimétricas y también en las márgenes, vinculándonos a esa red que habíamos logrado a través del apoyo del IGN. Y les doy aquí un ejemplo. Por ejemplo, esto es todo lo que se relevó en el lago argentino. Lo que ustedes ven marcado aquí en colores son las profundidades del lago argentino. Esto se extendió prácticamente 1,5 kilómetros o más ingresando en el lago, y se extendieron algunos puntos hasta 5 kilómetros en el interior del lago. Ese relevamiento se hizo también a lo largo de esos más de 20 kilómetros del río, y lo que hicimos básicamente es determinar cómo es el fondo del cauce, qué forma tiene y cómo se comporta el río cuando lo atraviesa. Aquí tiene un ejemplo. Este es un mapa que muestra las distintas profundidades del río Santa Cruz en uno de sus tramos. Completado ese relevamiento, se hicieron una serie de modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Es algo que a través de una serie de computadoras muy poderosas
va reproduciendo cómo se comporta el río en ese modelo de terreno que nosotros le hemos dado. Esos modelos matemáticos primero fueron unidimensionales. Unidimensional significa un modelo relativamente simple que analiza el comportamiento del río en una dimensión. Posteriormente pasamos a 2 dimensiones y finalmente a 3 dimensiones, que es el modelo más sofisticado, más complejo. El lago argentino, tomamos el modelo matemático que reproducía el río en su condición actual y luego le pusimos a ese modelo matemático las condiciones futuras, es decir, le pusimos el embalse Kirchner y el embalse Zetterlund. A través de ese modelo matemático ya calibrado y verificado, lo que hicimos fue estudiar si había o no alguna afectación a los niveles naturales del lago argentino cuando se llene el embalse Kirchner. El resultado fue el que mostramos esquemáticamente aquí. Aquí es como un corte a lo largo del río Santa Cruz. Este es el lago argentino. Acá se muestran el nivel mínimo y el nivel máximo, y acá se muestra el futuro embalse Kirchner y el futuro embalse Zetterlund, dibujados de una forma simplificada. Esto que ven aquí es lo que seguramente quienes navegan con frecuencia el lago argentino habrán visto en la época de bajante, en septiembre, octubre, en esta época habrán visto aparecer piedras y algunos bloques y el agua con cierta turbulencia. Bueno, esto funciona como una especie de vertedero natural. Entonces, según el lago suba o baje, los caudales en el río suben o bajen. El resultado final fue que, reduciendo levemente el nivel que había fijado la provincia en los estudios del año 2005, aseguramos que el funcionamiento del embalse Kirchner no afecta las condiciones naturales del lago argentino, quedando un tramo de río entre uno y el otro. Es decir, se disipó la gran preocupación que había de que todo fuera un único lago y finalmente el lago argentino perdiera sus condiciones naturales. Para lograr esto, ajustamos el proyecto original tenía estos niveles, se redujo la altura de la presa, se bajó unos pocos metros el nivel de operación normal del embalse, de tal forma que con este nivel determinado a través de todo el estudio que yo les comenté, ya podemos quedarnos tranquilos de que no va a haber ninguna afectación del futuro embalse al lago argentino. Esto evidentemente implicaba que se afectaban las condiciones originales de generación de energía y potencia, pero a través de estudios del mismo tipo, hidráulicos y con modelaciones matemáticas, se pudo lograr aumentar, volvamos una para atrás, se pudo lograr aumentar el nivel del embalse Zetterlund. Es decir, lo que tuvimos que sacrificar de energía en este embalse, lo compensamos subiendo el nivel en el otro embalse, lo cual ha sido un resultado muy positivo porque disipamos la principal preocupación que todos teníamos de esta posible afectación, pero mantuvimos el total de potencia y el total de energía que la obra tenía previsto entregar.